Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal. Yo soy Mari. Para la clase de hoy vamos a estar realizando el paso a paso de esta hermosa bolsa. Es un modelo que está en tendencia, muy llamativo, fácil de realizar y bastante económico. Lo estaremos realizando con punto bajo sencillo y punto deslizado. También estaremos agregando estos hermosos flecos que le aporta un poco de movimiento. Les voy a mostrar todos los detalles. Miren estos hermosos acabados, el punto qué bonito, los flecos, como se ven de hermosos. Por dentro, miren que es bastante espaciosa. Hemos colocado su broche. Así se ve en la parte de atrás. Es una bolsa de tamaño mediano, muy bien elaborada, bien detallada, con muy buena estructura. La verdad que el proceso parece complicado, pero es muy sencillo. Espero que lo disfruten y que me acompañen hasta el final de la clase. Si es así, no olviden regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas clases y también que activen la campanita de notificaciones. Vamos ahora a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: tijeras, cinta métrica, aguja de tejer de 5.5 milímetros, esta es nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta es para esconder hebras, un broche imantado con los espacios para realizar costura, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. Voy a estar trabajando con trapillos de Polus Insumos. Aquí tengo un ovillo de 1 kilogramo. No lo voy a estar usando todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta que nos vamos a estar gastando en este proyecto. Este es un trapillo pluma extra licrado, bastante liviano, con una hebra de 3 centímetros de ancho. Miren qué color tan bonito. Para los que estén interesados en adquirir este material, en la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Vamos a comenzar, pero antes recuerden estirar y organizar muy bien su material. Esto les va a facilitar mucho el trabajo y les va a dar un mejor acabado en la pieza. Esta hebra tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho y la voy a estar trabajando con una aguja de 5.5 milímetros. Ustedes pueden usar el material que tengan disponible. También pueden trabajar este proyecto con cordón PIP, con hilo macramé, con colita de ratón. Lo que deben tener en cuenta es que les va a variar el tamaño dependiendo del grosor del material. Ustedes lo que pueden hacer es agregar más cadenetas al inicio si ven que la pieza les está quedando más pequeña. Yo les voy a explicar cómo la deben hacer un poquito más grande o cómo la deben realizar un poquito más pequeña dependiendo del material con el que vayan a trabajar. Comenzamos realizando un nudo deslizado y tejeremos 33 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Aquí ya hemos realizado la primera, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a realizar las cadenetas hasta llegar a la número 33. Completé las 33 cadenetas, verifiquen por favor, no contaremos el nudo deslizado del inicio y tienen una medida de 23 centímetros de largo. Vamos a trabajar la primera vuelta, esta la vamos a hacer con puntos bajos sencillos, comenzando en la cadeneta número 32 porque la número 33 será nuestro punto de altura. Aquí vamos a girar la cadeneta y comenzaremos a trabajar donde están las lomitas, aquí debajo. Miren los espacios. Trabajaremos un punto debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra, damos altura y tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos.
Hemos realizado nuestro primer punto bajo. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Realizamos en la siguiente el mismo proceso y así hasta llegar a la última lomita. Vamos a realizar el último punto, pasamos la aguja, miren debajo de la última lomita, tomamos hebra y damos altura. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos, cerrando de esta forma el último punto. Aquí hacemos cadeneta de altura y miren que hemos finalizado la primera vuelta. Así se ven los puntos bajos, miren qué bonitos y bien organizados. Aquí hemos realizado un total de 32 puntos, verifiquen por favor. Ya tenemos cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar la vuelta número 2. Esta la vamos a continuar con punto bajo sencillo, pero aquí va a variar un poco la forma como se va a realizar. Siempre que comencemos una vuelta, vamos a realizar el primer punto en la tercera cadeneta. Contamos 1, 2 y 3, pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Mírenla aquí. Tomamos hebra, damos altura y realizamos el primer punto. El siguiente punto, aquí es donde va a variar un poco, vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba aquí. Vamos a dejar esta hebra libre, tomamos solamente esta. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra y realizamos el punto. El siguiente punto lo vamos a hacer debajo de la cadeneta completa. Y el siguiente en el centro de la cadeneta. Miren que es el mismo punto bajo, pero varía el lugar donde se realiza. En la primera lo hicimos debajo de toda la cadeneta, en la segunda en el centro de la cadeneta, en la tercera debajo de toda la cadeneta, en la cuarta en el centro de la cadeneta. La siguiente debajo de toda la cadeneta y la que sigue en el centro de la cadeneta. De esta forma vamos a ir intercalando estos dos puntos bajos. Aquí en el centro y el siguiente debajo de toda la cadeneta y el siguiente en el centro de la cadeneta. Miren cómo va quedando el patrón de puntos, uno delante, uno detrás, uno delante, uno detrás. Miren cómo se ve. Continuamos trabajando debajo de toda, en el centro, debajo de toda la cadeneta, en el centro. De esta forma seguimos el patrón hasta llegar al último punto. Vamos a realizar el último punto pasando la aguja debajo de toda la cadeneta. Les muestro cómo se ve el patrón de puntos. Miren qué bonito. Vamos a realizar aquí punto de altura. Giramos la pieza y comenzamos a trabajar la vuelta número 3 contando 1, 2. En la tercera cadeneta pasamos debajo de toda y realizamos punto bajo. La siguiente, en el centro de la cadeneta, realizamos punto bajo
La siguiente debajo de la cadeneta completa, en el centro, debajo de toda. Vamos a trabajar en la última cadeneta, pasamos en el centro y acá de este lado donde está la lomita realizaremos el último punto. Pasamos la aguja, miren que aquí está una lomita y acá está la hebra, pasamos debajo y aquí realizaremos el último punto. Finalicé la vuelta número 3 y mira ya cómo se ven los puntos. Ya podemos notar uno delante, uno atrás, uno delante, uno atrás, uno delante, uno atrás. Aquí trabajé un total de 31 puntos. Vamos a realizar cadeneta de altura, giramos la pieza y comenzamos la vuelta número 4 siguiendo el mismo proceso. Contamos 3 cadenetas, pasamos debajo de la cadeneta completa y realizamos el primer punto. El siguiente en el centro de la cadeneta, el que sigue debajo de todas. De esta forma vamos a trabajar las vueltas, ida y regreso hasta llegar a una altura de unos 16 centímetros. Ya completé la altura de la pieza. Aquí realicé un total de 17 vueltas y mira cómo se ve el patrón de puntos. Acá en la parte de atrás, mira qué bonito. ¿Cómo vas a identificar cada vuelta? Nos ubicamos aquí donde están las cadenetas de inicio. Podemos ver primera y acá podemos notar canaletas. Cada canaleta está compuesta por 2 vueltas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la última 17. Te voy a dar las medidas. De largo tiene 31 centímetros. De ancho tiene 16 centímetros. Vamos a continuar el proceso. Quiero que presten mucha atención porque ahora vamos a trabajar la otra parte de la pieza y quiero que tengan muy claro cómo lo van a hacer, sobre todo si quieren realizar la pieza un poquito más grande. Entonces, independientemente de la cantidad de cadenetas con la que inicies, debes tener en cuenta la altura que le vas a dar a la pieza. Aquí realizamos una altura de 17 vueltas, entonces tengo 17 vueltas, las cuales debo también contar de este lado para empezar a trabajar la parte que nos hace falta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Iniciamos contando a partir de la tercera cadeneta. 1, 2, 3. Aquí contamos el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En esta cadeneta vamos a colocar un marcador. Aquí ya tenemos la misma cantidad de puntos que trabajamos de este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el mismo patrón de puntos, ida y regreso hasta completar las 17 vueltas. Y si quieres realizar la pieza un poquito más grande, vas a trabajar las cadenetas al inicio hasta llegar a la altura deseada. Lo que debes tener en cuenta siempre es el ancho que le vas a dar a la pieza. Aquí realizamos 17, por ejemplo, tú puedes realizar 20 vueltas de ancho. Quiere decir que acá vas a contar 20 cadenetas a partir de la tercera. Colocas el marcador y continúas trabajando con el mismo patrón de puntos, ida y regreso hasta completar
las mismas 20 vueltas que diste de este lado. Vamos a continuar aquí en el último punto. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y seguimos el mismo proceso. Contamos 3 cadenetas y realizamos punto bajo. El siguiente en el centro de la cadeneta, y así vamos a repetir el patrón de puntos. Llegamos al marcador, retiramos y aquí realizamos punto bajo debajo de toda la cadeneta. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta a la pieza y aquí contamos 1, 2, 3. En la tercera cadeneta realizamos punto bajo y repetimos nuevamente. Realizamos acá el último punto. Miren que aquí está la lomita. Pasamos debajo de esta hebra que está de este lado. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta, iniciando acá ya la tercera. Aquí realizamos la primera, la segunda, giramos y continuamos con la tercera vuelta. Vamos a repetir este proceso hasta llegar a la vuelta número 17. Completé las 17 vueltas, así les debe ir quedando la pieza. Acá les muestro donde trabajamos la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Cuando finalicen este lado de la pieza, traten de hacerlo siempre en la parte interna. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar una vuelta de puntos deslizados alrededor y después realizaremos la manigueta. Entonces ya se van a dar cuenta que es mucho más fácil siempre finalizar en la parte interna de la pieza. Ahora les voy a dar las medidas de ancho. Tenemos de este lado 16 centímetros y acá, que fue la última que realizamos, miren que también tenemos 16 centímetros. De alto 14 centímetros y de alto este lado también tiene 14 centímetros. Esta bolsa va a ser de tamaño mediano. Si ustedes la quieren realizar más grande, pueden seguir la explicación que les di anteriormente. El proceso es muy sencillo, simplemente es agregar más puntos y más vueltas. Yo les expliqué que deben hacerlo al inicio de las cadenetas, al momento de dar la altura a la pieza y al momento de acá de seleccionar los puntos y empezar a subir con la misma cantidad de puntos con la que iniciaste de este lado. Entonces el proceso es sencillo, espero que lo puedan entender y poner en práctica. También me gusta ver los resultados, así que me pueden mandar las foticos a mi cuenta de Instagram, que se las estaré dejando aquí en pantalla. Otra forma también de verificar el tamaño, mucho más rápido, y este lo hago al momento de tejer esta pieza, es ir acomodándola de esta forma. Aquí acomodamos la puntica y vamos uniendo cada extremo. Miren que aquí nos damos cuenta que tiene el mismo tamaño. A veces tiende a verse una parte más grande que la otra, pero cuando ya realizamos este paso nos damos cuenta que las dos tienen el mismo tamaño. Vamos a ubicarnos en el último punto y realizaremos una cadeneta al aire. Trabajaremos de este lado punto deslizado, pasando la aguja aquí en este primer espacio. Acá de este lado donde está el punto no realizaremos deslizado porque ahí ya tenemos la cadeneta de altura. Entonces pasamos la aguja aquí, realizamos deslizado, aquí tomamos esta hebra y la hebrita que está en la parte de atrás, realizamos el siguiente, acá en este espacio,
Miren aquí también. Y en cada uno de estos pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos, de esta forma, pasamos debajo de esta hebra y de la que está en la parte de atrás, tomamos hebra nueva, damos altura y deslizamos. Aquí tratemos de no ajustarlos mucho para que el tejido o la pieza no se nos encoja. Entonces siempre damos altura, aquí tomamos hebra, miren, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y deslizamos. Pasamos debajo de la siguiente, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Pasamos acá en el centro de esta última y en la orejita en la parte de atrás. Aquí en este espacio. Y ahora vamos a subir de este lado. Aquí vamos a pasar la aguja debajo de toda la cadeneta. Aquí. Vamos a realizar aquí el último punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de esta hebra. Y acá atrás vamos a tomar esta. Mírenla aquí. Esta. Pasamos debajo y debajo de esa aquí. Con mucho cuidado ahí. Porque vamos a hacer esto porque ya aquí vamos a empezar a trabajar las cadenetas para realizar la manigueta de este lado y le queremos dar mayor fuerza a ese punto. Pasamos aquí debajo de esta y de la que está en la parte de atrás. Tomamos hebra y aquí deslizamos. Comenzamos a trabajar ahora 38 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a seguir trabajando hasta completar las 38. Completé las 38 cadenetas. Miren cómo se ven. Si ustedes quieren realizar la manigueta un poquito más grande, aquí realizan más cadenetas, ya dependiendo del largo que ustedes le quieran dar. Organizamos muy bien, que queden bien derechitas y vamos a pasar de este lado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Presten mucha atención. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja aquí en la cadeneta de altura que realizamos para iniciar los puntos deslizados. Aquí, miren la que queda aquí en el centro. Pasamos en medio del punto, tomando la hebra de arriba, y también vamos a tomar la hebra en la parte de atrás para darle más fuerza a ese primer punto. Aquí pasamos la aguja, tomamos la hebra, llevamos hacia adelante, ajustamos un poquito y aquí vamos a realizar un punto. Ahora vamos a pasar la aguja debajo de las lomitas y realizaremos puntos deslizados. Aquí pasamos la aguja debajo de la primera lomita
Miren que la hebra quedó al derecho, pero los puntos deslizados los vamos a trabajar en la parte de atrás de la cadeneta. Entonces pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra y deslizamos debajo de la siguiente. Miren que aquí cerramos y nos estamos devolviendo. Acomodamos acá muy bien. Vamos a continuar realizando los puntos deslizados hasta llegar acá a la última lomita, acá de este lado. Así nos van quedando los puntos deslizados. Miren cómo se va viendo la manigueta. Vamos a trabajar de este lado ahora los últimos dos. Miren que aquí está el penúltimo y este viene siendo el último punto. Y la lomita esta que está en la parte de atrás, miren acá. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita. Deslizamos y ahora debajo de la última. Aquí deslizamos. Vamos a continuar trabajando de este lado, punto deslizado. Pasamos aquí debajo de estas dos hebras. Y acá deslizamos debajo de esta. Que acomodamos. Y de esta forma miren cómo ya va quedando. Miren qué bonita. Continuamos trabajando punto deslizado por toda esta orilla. Y vamos a continuar de este lado también. Entonces comenzamos, no. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos en el siguiente espacio. Y deslizamos. Recuerden darle la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo para que el punto deslizado no les quede muy apretado. Vamos a realizar acá de este lado el último punto. Y aquí vamos a pasar acá. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí. De este lado. Acá. Un punto deslizado debajo de cada cadeneta hasta llegar acá a esta última. Pasamos la aguja debajo de todas, tomamos hebra, damos altura y deslizamos debajo de la siguiente. Vamos a realizar aquí el último punto. Y también vamos a aprovechar para esconder esta hebra de la parte de abajo. Esto lo pueden hacer al inicio o al finalizar, como ustedes deseen. Terminé de esconder la hebra. Al finalizar a la puntica le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se suelte. Cortan el excedente y esconden la puntica. De esta forma vamos a esconder las hebras en todo este proyecto. Así nos van quedando los puntos deslizados. Miren que están bien bonitos, bien organizados, todos del mismo tamaño, porque le dimos la altura a nivel de la orejita que estaba en el ganchillo. Miren que no se ven muy apretados.
Vamos a continuar trabajando ahora los de este lado. Pasamos la aguja debajo de estas dos hebras y aquí realizamos un punto debajo de esta lomita, debajo de estas dos hebras, debajo de la lomita, por toda la orilla hasta llegar acá, que viene siendo el último punto. Pasamos de este lado, debajo de la cadeneta completa, debajo de cada una, hasta llegar acá a este penúltimo punto. Vamos a realizar un último punto aquí en este espacio. Miren que aquí se ve el último punto bajo aquí encimita. Aquí realizamos punto deslizado. Finalizamos los puntos, miren cómo van quedando. Vamos a trabajar ahora una vuelta de punto bajo alrededor de la manigueta para darle un mejor acabado. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra con la abertura hacia arriba, pasamos la aguja debajo de la manigueta, tomamos hebra y damos altura. Aquí no vamos a realizar los puntos muy ajustados y tampoco muy sueltos, que queden bien acomodaditos. Miren que tenemos aquí dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos muy bien, realizamos el mismo proceso, pasamos la aguja debajo de la manigueta, tomamos hebra y damos altura. La altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Miren cómo va quedando, debe tener la hebra bien organizada para que se vea muy bonito el acabado de la manigueta. Pasamos nuevamente, tomamos hebra y damos altura. Siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos nuevamente. De esta forma vamos a trabajar los puntos bajos por toda la orilla hasta llegar acá al último punto. La cantidad de puntos que van a realizar va a depender del tamaño de la manigueta. Pueden que hagan más, pueden que hagan menos, depende de la altura que ustedes le hayan dado. Completé los puntos, miren cómo quedaron. Aquí realicé un total de 34 y miren que las hebras quedaron bien organizadas. El punto no quedó ni muy ajustado ni muy flojo. Miren cómo se ve. Les voy a dar las medidas. De largo quedó de 33 centímetros. Ya tenemos esta pieza lista. Vamos a dejarla hasta aquí porque ahora lo que sigue es hacer la unión de las dos caras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la otra cara siguiendo el mismo proceso. Acá ya tengo la otra cara lista. Miren cómo quedó. Tiene las mismas medidas y la misma cantidad de puntos. Lo que van a hacer es que al realizar la cara número 1, miren que aquí finalicé en la misma cantidad de puntos, la última cadeneta, lo mismo que de este lado.
Aquí finalicé en la última cadeneta realizando aquí las mismas 34 que realizamos en la pieza anterior. Entonces aquí cortan la hebra, miren que aquí ya la corté, sacan la orejita de esta forma y van a pasar esta hebra sobrante debajo de la segunda cadeneta. Miren aquí donde está, primera y segunda. Pasan la aguja del ladito debajo de la cadeneta, toman la hebra y llevan hacia atrás. Pasan la aguja en el centro de la última cadeneta, aquí pasando también debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Toman la hebra reservada y la llevan hacia atrás. Aquí ajustan un poquito. Y de esta forma van a hacer el cierre en la primera pieza. Entonces ustedes van a trabajar esta primera pieza, cortan hebra y realizan el cierre, esconden el excedente de la parte de abajo de los puntos como les expliqué anteriormente. Aquí. Acomoda muy bien para que no quede aquí la cadeneta muy cerrada y esconden la hebra de la parte de abajo. La pieza número 1 es la que va a quedar en la parte de atrás. Entonces, para realizar la costura, que la vamos a hacer de esta esquina a esta esquina, esta parte va a quedar abierta, va a quedar unido solamente la parte de abajo. Debemos tener de este punto, miren que es el que queda aquí en la esquina. Aquí pueden colocar un marcador. A este punto, que es el que está de este lado, miren que es el que queda en toda la esquina, deben tener 67 puntos en las dos piezas. ¿Para qué? Para que las cadenetas coincidan una frente a la otra. Entonces eso lo deben tener en cuenta. Esta tiene de este marcador a este marcador 67 puntos. Vamos a tomar la pieza y la vamos a voltear dejando las cadenetas, que es la parte derecha, hacia abajo. Aquí de esta forma. Tomamos la segunda pieza, que es la que hemos realizado al final. Miren que tiene la hebra que no hemos cortado. Y aquí vamos a continuar trabajando. Colocamos el ganchillo aquí en la orejita y vamos a trabajar puntos deslizados pasando la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, solamente en la cadeneta, tomando la orejita de la parte de arriba. Aquí realizamos deslizados en el centro de la siguiente, realizamos deslizado. Vamos a trabajar deslizados en el centro de cada una de las cadenetas hasta llegar aquí a esta esquina, que es donde debemos tener el marcador. Y aquí vamos a comenzar a realizar la unión de esta esquina con la de este lado. Vamos a realizar el último punto deslizado, pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y deslizamos. Aquí vamos a comenzar a realizar la unión de las dos piezas. Colocamos una frente a la otra, que queden bien organizados los puntos. Y donde está el marcador vamos a pasar la aguja. Retiramos. Como este es el primer punto, pasamos en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y también vamos a tomar la hebra que está en la parte de atrás, esta, para darle más firmeza a este primer punto. Retiramos el marcador, pasamos también en la hebra que está delante y en el centro de la cadeneta. Aquí debemos tener 4 hebras en la aguja, sin contar esta primera. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hebras. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por todas. Aquí realizamos deslizado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que esta primera costura no nos quede floja. Ahora vamos a pasar en el centro de la siguiente cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Y acá, de este lado, miren que aquí está cadeneta completa. Pasamos en el centro, tomando esta. Y acá de este lado, solamente vamos a tomar esta.
Tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura y deslizamos. La altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos en la siguiente y la que está enfrente. Así va quedando la costura y así se ve en la parte de atrás. Miren que esta bolsa es plana, quiere decir que no lleva laterales y la costura se realiza por fuera. Entonces al momento de abrir, miren que viene quedando cerrada de esta forma y así se va viendo la costura. Continuamos trabajando, punto deslizado por toda la orilla. Recuerden que es una cadeneta frente a la otra hasta llegar acá donde están los marcadores. Vamos a realizar el último punto. Retiramos los marcadores. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la lomita que está en la parte de atrás. Aquí hacemos el mismo proceso. Aquí está la hebra y en la hebra que está en la cadeneta. Pasamos por todas, ajustamos y aquí deslizamos. Vamos a continuar realizando de este lado puntos deslizados para darle el acabado como lo hicimos acá. Aquí pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y deslizamos en el centro de la siguiente. Ven cómo debe ir quedando. Realizamos aquí este último punto. Miren que aquí dejamos una cadeneta antes de iniciar los puntos bajos. Cortamos la hebra, sacamos, vamos a pasar la aguja debajo. Miren que esta es la última cadeneta, pasamos debajo de la siguiente, de ladito, tomamos hebra, llevamos hacia atrás. Tomamos la aguja y la pasamos en el centro de la última cadeneta, pasando también debajo de esta hebra. Tomamos la hebra reservada y la llevamos nuevamente hacia atrás en el centro de la cadeneta. Aquí acomodamos un poquito. Miren que aquí hemos simulado ya el cierre de la última cadeneta. Ajustamos muy bien, que quede el mismo tamaño de las demás, y esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos como les expliqué la anterior. Terminé de esconder la hebra, les voy a mostrar cómo quedó la costura. De este lado realizamos deslizados y así se ve la costura de la parte derecha. Miren que los puntos quedaron bien organizados, todos bien bonitos. En la parte de atrás así queda. Y por dentro, miren cómo se ve. Es una bolsa amplia, bastante espaciosa, con una figura diferente, pero bien moderna. Miren qué bonita. Esta viene siendo la parte izquierda. Y acá queda la parte derecha donde se ve el doble punto deslizado. Vamos a darle un toque especial a la bolsa. Estaremos colocando unos flecos
debajo de cada cadeneta, comenzando acá donde realizamos la primera costura, por toda la orilla hasta llegar acá a la última. Quiere decir que debemos realizar 67 flecos. Ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Para este proceso vamos a iniciar cortando las hebras de 35 centímetros. Si ustedes la quieren más larga lo pueden hacer. Vamos a estar cortando las 67 hebras. Aquí ya tengo una parte, voy a mostrarles cómo lo van a colocar y después con calma continuamos el proceso. Para colocar las hebras van a tomar una aguja más pequeña, la 3.5, van a doblar la hebra por la mitad, estiran muy bien y aquí les va a quedar una orejita. Van a pasar la aguja, miren que aquí tenemos la cadeneta que está encima. Y acá en la parte de abajo, miren que tenemos otra cadeneta, la que está justo debajo, esta. Van a pasar la aguja de abajo hacia arriba, toman la orejita, llevan hacia abajo. Aquí les va a quedar un buclecito, mírenlo aquí donde está. Toman la hebra y la pasan dentro de ese bucle, así. Aquí estiran muy bien. Y acomodan que las dos hebritas queden del mismo tamaño, las dos punticas. Si ven que queda una más grande, acomodan nuevamente. La idea es que queden todas del mismo tamaño. Miren cómo queda. Tomamos otra hebra, estiramos, doblamos en dos y aquí justo en el centro se nos forma un buclecito. Pasamos la aguja debajo de la hebra que está en la cadeneta. Vamos a mirarla aquí. Miren que aquí está la cadeneta. Debajo, miren aquí donde está la hebra. Pasamos la aguja debajo. Tomamos el buclecito. Llevamos hacia atrás. Aquí se forma una orejita. Pasamos la aguja, tomamos las hebras y llevamos aquí. Así. Acomodamos muy bien. Verifiquemos que las puntas queden del mismo tamaño. Si no, acomodamos nuevamente de esta forma. Así que queden bien. Okay. Ajustamos y miren ahí cómo quedan. Tomamos la siguiente hebra, repetimos el mismo proceso. Unimos las punticas, estiramos y aquí nos queda el buclecito. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta, aquí donde está la hebrita. Tomamos la orejita, llevamos hacia atrás. Miren aquí donde está. Tomamos las hebras y pasamos. Ajustamos bien. Y verifiquemos que las punticas queden del mismo tamaño. Ya terminé de colocar los flecos. Miren cómo queda. Le aporta bastante movimiento al bolso. Miren qué hermosos. Estos no los tienen que emparejar, pues ellos deben quedar así. Recuerden que todos tienen el mismo tamaño. Vamos ahora a colocar el broche. Este proceso es muy sencillo, simplemente van a realizar costura en cada espacio con aguja e hilo nylon. Van a colocar el broche más grueso aquí en la parte de atrás y el más delgadito acá de este lado. Van a realizar costura sencilla en cada espacio las veces que sean necesarias hasta que el broche quede bien ajustado. Voy a realizar este proceso y ya continuamos. Terminé de colocar el broche, quedó bastante firme. Es un proceso muy sencillo, simplemente realizamos costuras
en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Lo importante es que al momento de hacerlo no se vean las costuras de este lado, así que lo realizamos con mucho cuidado. Miren que quedó bien ajustadito. Y también aproveché para colocar la plaquita personalizada con el nombre del canal. Recuerden que esta es opcional y si deseas mandar a realizar las tuyas, puedes hacerlo en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Llegamos al final de todo el proceso, ya este sería el resultado. Miren qué hermoso. Es una bolsa moderna, muy artesanal, fácil de realizar y con un diseño único que además está en tendencia. Miren todos los detalles de la bolsa. Miren la parte de atrás, los flecos que le da un toque espectacular. Las maniguetas. Miren cómo se ve ese punto tan bonito. Y por dentro, miren que quedó bastante espaciosa. Ustedes le pueden colocar un forro a su gusto. La verdad que me encantó el modelo. Es muy bonito. Les voy a dar ahora las medidas. De ancho, finalizó con 41 centímetros. De alto en el centro, 23 centímetros. Aquí en los lados, 21 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. La verdad que esto me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.